Es tuya la palabra. Bienvenido, presidente, bienvenido, doctor Moreno. Qué maravilla soñar de esta manera. Vamos a ver si con la visión de usted, presidente, de usted, doctor Moreno, también podemos encontrar una forma de explicarle al país cómo lo vamos a hacer. Me voy a permitir primero comenzar con preguntas para Luis Alberto Moreno. Y la pregunta que se me ocurre es, ¿por qué Colombia? ¿Por qué el BID escogió a Colombia para hacer este estudio tan detallado? Yo me imagino que porque su presidente es colombiano, pero también me pregunto si es que usted ya está en campaña para ser presidente. Mire, lo primero que le quiero decir es esto, Patricia. Estoy en el BID por los siguientes 5 años. Para ser presidente pero uno se prepara con tiempo. Me faltan 2 boticos, el de Uribe y de Santos. De tal manera que yo por ahí, ese no es el tema. Le voy a explicar por qué llegamos a esto. Nosotros en el banco hacemos todos los años, sea un periodo gubernamental de 4, de 6 o de 5 años, lo que llamamos una estrategia de país. Y en esa estrategia lo que hacemos es buscar dónde están los diferentes déficits en políticas públicas y las necesidades del país, y al lado de eso poner un conjunto de recursos que se transmiten en créditos, cooperaciones técnicas, donaciones, etc. Y nos pusimos a mirar qué impacto habían tenido esas estrategias anteriormente, y decidimos cambiar radicalmente la manera que hacíamos las estrategias de país. Y pues le tengo que reconocer que con nuestro corazoncito sí pensamos que el primer país era Colombia, pero ya este año vamos a hacer esto mismo ya en 5 países adicionales, de tal manera que yo pienso que en el banco nosotros tenemos que estar mucho más con los tiempos en una región que tiene unos procesos de cambio muy profundos. Y esa fue precisamente la razón por la cual quisimos arrancar este proceso. Y bueno, le decía yo al presidente Santos cuando vino a Washington, que muy amablemente quiso venir a visitarnos, le decía, bueno, ayer estuvo celebrando el Plan Colombia con el negro, ahora viene con el moreno aquí en el BID. Entonces eso fue lo que hicimos. Ya le está pidiendo su voto, presidente. Y lo tiene. ¿Cómo ve usted a Colombia en 15 años? ¿Es esta visión muy optimista, aparte de ganarnos 2 copas mundiales? Pues mire, lo primero que quiero es agradecerle a Luis Alberto. Realmente el país necesita esto, necesita mirar hacia adelante, necesita pensar en su futuro y necesita ponerse metas ambiciosas. Cualquier país que quiera desarrollarse tiene que tener ese tipo de actitud y de visión. Y el hecho de que usted haya tomado el trabajo de entrenar todos estos actores que son funcionarios del BID y nos haga esta demostración, es un aporte en este momento muy, muy importante, que además ayuda muchísimo a que la gente entienda el beneficio de lograr la paz. La paz nos va a ayudar a lograr esos objetivos. Esta paz ha sido una especie de obstáculo, de lastre que hemos llevado durante tantos años, que si logramos hacer a un lado de ese conflicto armado, vamos a tener muchas más oportunidades y va a ser mucho más fácil lograr estos objetivos. Y usted escogió, porque yo me leí bien, digamos, el resumen de todo este trabajo, escogió muy bien los puntos claves, puntos que van a determinar los países exitosos o no exitosos en 15 años. El 2030 es ya, y mucho de lo que ahí aparece, inclusive ya se está comenzando a hacer. Mire la coincidencia, este viernes voy a La Guajira y entre las cosas que vamos a hacer es firmar uno de los contratos más grandes, tal vez el más grande, de energía eólica para este país y para esa región. Los aguacates que usted decía que iban a exportar, hace 2 semanas llegó el primer embarque de aguacate a Estados Unidos, primero de Colombia. La modernización de la agricultura, algo que creo que no se sabe. Este fin de semana la canciller llevó a La Habana para convencer a las FARC del concepto de cooperativas estilo
Argentina, llevó tal vez al rey de la soja argentina, el mayor productor, a que les explique cómo podemos aprovechar esas 7 millones de hectáreas que tenemos improductivas, cómo hay campo para todos, que los empresarios, los grandes empresarios y los campesinos pueden unirse para hacer eso. O sea, esta visión es posible, esta visión además nos estimula, y lo que dice Luis Alberto me parece muy pertinente. Ojalá lo pudiéramos hacer todos juntos, gran pacto, todos nos propusiéramos lograr al menos la mitad de esos objetivos, y eso ya cambiaría el país para bien de una forma muy, muy importante y muy radical. De manera que yo le agradezco mucho, y además ya tenemos tomada la decisión que estos funcionarios tuyos, que son magníficos actores, van a entrenar a funcionarios de cada ministerio en cada tema, y vamos a ir por el país entero haciendo esta misma presentación, porque yo creo que eso lo que hace es… Muy buena idea. Lo que hace es estimular con todos los empresarios, con todas las fuerzas vivas de cada ciudad, porque este es una dosis de optimismo, de positivismo, y usted lo que dijo Luis Alberto en una entrevista, o en 2 entrevistas que le leí este fin de semana, el domingo, tiene muchísima razón. Los colombianos somos mucho mejores y estamos mucho mejor de lo que pensamos. Gracias. Presidente, déjeme hacerle una pregunta. Yo quisiera que estos minutos nos dedicáramos a pensar cómo lo vamos a lograr. Ese pacto nacional, ¿dónde usted ve los mayores obstáculos para lograr ese pacto nacional en un año donde la prioridad para el país es buscar la paz? En un año donde en el informe del BID se dice que para lograr esos objetivos hay que pagar más impuestos. Eso no lo quiere oír nadie en un año en el que usted necesita pedir votos para que le aprueben en un plebiscito el acuerdo de paz. Entonces, ¿dónde ve usted los obstáculos y cómo empezar a avanzar en ese camino desde ya? Es que 15 años se van así. Bueno, primero, la paz es una condición necesaria para lograr estos objetivos. Si continuamos en guerra, no lo vamos a poder lograr. Buena parte del territorio nacional donde está el conflicto es precisamente donde vamos a hacer estas inversiones y donde vamos a lograr transformar el país. En segundo lugar, lo de los impuestos, lo que Luis Alberto ha mencionado, y yo estoy de acuerdo con él, es que Colombia hoy paga un porcentaje de impuestos mucho menor al promedio de América Latina frente al tamaño de su economía, alrededor del 16%. Podemos subir al 20%, sin necesidad de subirle los impuestos a los que hoy están pagando. Todo lo contrario, podemos bajarle los impuestos a los que hoy pagan todos sus impuestos, porque yo creo que están pagando demasiados impuestos. Va a bajarle los impuestos a los que ya pagamos impuestos. Eso todos quiero que los quede clarísimo. No me arrincone en esa forma, sino que le estoy diciendo es que una reforma tributaria en este momento lo que va a buscar es ampliar la base. Aquí muy pocos pagan demasiado y demasiado no pagan, o pagan muy poco. Entonces ampliar la base, y ampliando la base se va a poder lograr aumentar el recaudo en su totalidad, porque todavía hay mucha evasión, todavía hay mucha ilusión, y hacer un sistema tributario más amigable, más fácil, además de interpretar y inclusive más fácil de pagar. Estimula la formalización de la economía, que eso también es muy importante. Todavía tenemos el 47% de los trabajadores informales, y ese es un proceso que hay que ir adelantando, pero tenemos espacio. Lo que yo creo que Luis Alberto está diciendo con esa propuesta de aumentar impuestos, es aumentar el recaudo, no es que le vayan a aumentar el impuesto de renta a fulano, a sutano, sino aumentar el recaudo y hacer más eficiente el sistema, y yo creo que tiene razón, y eso es lo que vamos a buscar con esta reforma tributaria, con la ayuda del BID, entre muchas otras organizaciones. Doctor Moreno, si se concretan todas estas líneas de acción que ustedes proponen, digamos que se amplía la base tributaria, los que pagamos impuestos vamos a pagar menos, no vendemos más empresas, o me imagino, no sé si siguen los precios del petróleo bajos y mientras recaudamos más platica, no sé qué otras empresas nos quedan pendientes. Pero bueno, si este sueño poquito a poquito se hace realidad,
pensemos en el mejor escenario. ¿Cuáles son los beneficios concretos para el país y para el colombiano promedio? Mire, yo creo que miremos lo que pasó, por ejemplo, cuando tanto el presidente Pastrana como el presidente Uribe aumentaron los impuestos que tenían un propósito, y era la seguridad. Y yo creo que ningún colombiano hoy en día tiene duda de que esa fue una gran inversión. Y como decía aquí nuestro colega de la OSD, los países para crecer necesitan mucho más músculo tributario para que el Estado tenga mayor capacidad de invertir y más rápido. Y yo creo que a nosotros se nos está acabando el recreo de estas discusiones por una razón. Colombia es un país que tiene una edad promedio de 27 años. En el año 2030 vamos a tener una edad promedio de 33 años. Sobre el gasto público va a gravitar muchísimo más. Le aclaro, ¿edad promedio de qué? De edad promedio de los colombianos. Hoy es 27 años. En el año 2030. ¿Esa es la expectativa de vida para un colombiano No, o no, lo no, estoy no, no, interpretando no. mal? No. La edad promedio. La edad promedio de los colombianos Ok. es de 27 años. Ok. Es decir, tenemos un bono demográfico. Ok, Tenemos toda esta cantidad de colombianos entrando a la fuerza laboral todavía. Pero eso no va a quedar así toda la vida, sino es normal que se empiece a vaya envejecer. aumentando. Ok. ¿Y por qué se va a ir envejeciendo? Porque claramente nuestras tasas de natalidad son hoy en día básicamente neutras. Entonces, eso va a hacer que en el tiempo los temas de pensiones tengan un enorme efecto sobre el gasto público colombiano. Entonces, por todas estas razones, hacer una reforma tributaria para tapar un hueco no tiene sentido. Hacer una reforma estructural para poder tener más músculo financiero y resolver todas estas brechas de bienes públicos, llámese agua en los distritos de riego para la agricultura o todo lo que se tiene que hacer en innovación en todos los sectores productivos en esta gran revolución tecnológica que vive el mundo hoy en día, o lo que tenemos que hacer en infraestructura todavía. O sea, este es un país que tiene una geografía muy compleja y dejamos por muchos años de invertir en infraestructura. El presidente Santos ha hecho un programa muy ambicioso, pero no puede terminar con su gobierno, tiene que continuar y ampliarse. Y parte del posconflicto, en mi opinión, mucho va a tener que ver con la manera como se invierte en esa Colombia profunda, en esa Colombia olvidada, a donde no hay los caminos vecinales, a donde no hay electrificación, donde no hay escuelas, donde no hay agua y saneamiento. Y le digo, nosotros lo vimos en Brasil, hemos invertido en los últimos 10 años, o quizás un poquito más, 12 años, cerca de 12.000 millones de dólares. Y lo hemos hecho sincronizando todas estas inversiones. Y en la medida que se sincronizan esas inversiones, empieza a operar algo fantástico, y es que se empiezan a conectar las regiones. En la medida que se conectan las regiones, va floreciendo la economía. Ese es el tipo de cosas y las razones por las cuales yo sé que a nadie le gusta pagar impuestos, pero yo lo veo es como una inversión. Ahora, tiene que haber obviamente la capacidad de los colombianos que quieren saber dónde van esos impuestos, que tienen la capacidad de exigir y que se tiene que intentar y mejorar la eficiencia del Estado como un todo y sus instituciones. Por eso es uno de los pilares de los cuales nosotros hablamos. claro. Y esta es una Y pregunta para ambos. eso, perdóneme, interrumpo, y para eso, por ejemplo, ese objetivo que nos propusimos hace 5 años, ya vamos por más de la mitad de ingresar a la OCDE, que es, de cierta forma, una garantía, que esa es una organización que reúne a los países con las mejores prácticas y que todos los años está renovando su inventario de mejores prácticas para que los países la sigan. Ese legado para Colombia va a ser muy importante en el punto de las instituciones, de cómo funciona el Estado, del buen gobierno. Ser uno miembro de la OCDE tiene esa ventaja. Eso es muy importante, esa es otra condición necesaria para poder lograr esos objetivos. Yo digo, si hacemos un pacto a futuro, ¿no?, entre todos los políticos, entre todas las organizaciones, los representantes de la sociedad, me pregunto yo si no es necesario antes hacer un pacto de transparencia, un pacto contra la corrupción, para precisamente ganar la confianza, como decían aquí en el panel anterior, de la ciudadanía hacia la gestión pública. ¿Cómo podemos garantizar, además de fortalecer las instituciones de justicia, que la gente en la gestión pública haga una labor decente? Además de que sea, obviamente, apta para cumplir ese cargo, para ocupar ese cargo. En la lucha contra la corrupción tiene que ser una prioridad permanente y
En eso hay que hacer todos los esfuerzos que estén al alcance. Lo hablábamos con el rector de la Universidad Externada de Colombia, que estaba cumpliendo 130 años hace 2 días, que entregó un estudio muy completo sobre toda la minería y minería ilegal, y le propuse, hagamos algo parecido con la lucha contra la corrupción para ver dónde más podemos concentrarnos, no solamente en las leyes, porque leyes contra la corrupción hay muchísimas y hemos venido aprobando y todos los años aprobamos más y más leyes. La OCDE, por ejemplo, tiene un capítulo especial. Hicimos un gran esfuerzo para que aceptaran a Colombia con el estándar que tiene la OCDE en toda la práctica de antisobornos, pero tenemos que hacer muchísimo más, sobre todo en las regiones. Hoy tenemos un observatorio de corrupción. Ese observatorio le hacemos un seguimiento, hay un comité que le hace seguimiento a esa percepción de corrupción. Se ha visto cómo el gobierno central ha venido disminuyendo, pero en la parte regional ha venido aumentando. Ahí tenemos que concentrar los esfuerzos. La Cámara de la Infraestructura, el doctor Juan Martín Caicedo hizo un estudio de los contratos de toda la infraestructura y su conclusión es, en el gobierno central esto está funcionando a la perfección, en el sentido de que hay una transparencia casi que absoluta, pero en los contratos de infraestructura en las regiones, un solo proponente en cerca del 90% de las licitaciones. Entonces tenemos que seguir avanzando en eso. Eso es como una especie de trabajo continuo, porque sí, la gente paga impuestos con satisfacción si ve que su plata va a ser bien invertida. Si no, va a decir, yo para qué pago impuestos si la roban. Tiene toda la razón. ¿Cómo percibe usted, doctor Moreno, ese pacto, no solamente el de transparencia, sino ese que usted propone en su estudio? ¿Dónde ve los mayores obstáculos? ¿Dónde ve las oportunidades en ese pacto? A ver, yo creo que sobre los temas de transparencia, yo creo que esa es la mayor urgencia en toda América Latina. Ese no es solamente un tema de Colombia. De México hasta el Brasil, lo que uno ve es que las clases medias hoy en día exigen mucho más del Estado. Y si hay una transformación importante que se dio en la última década en Latinoamérica, fue el cómo se redujeron los niveles de pobreza, millones de latinoamericanos ingresaron a las clases medias y hoy aspiran a mucho más y aspiran a un gobierno que tenga capacidad de dar respuesta. Nosotros acabamos recientemente de acompañar un esfuerzo, creo que uno de los más interesantes que hoy en día en América Latina, que se hizo en Chile. Y es que todas las fuerzas políticas en Chile, ante los temas de corrupción, decidieron establecer una agenda de probidad y transparencia, que significa cambiar cerca de 7 leyes, fortalecer toda la institucionalidad, y uno de los temas centrales tiene que ver con el financiamiento de la política, y el financiamiento público de la política, el fortalecimiento de los partidos y la manera como, por ejemplo, el propio Congreso de Chile cuenta no con fiscales dentro del mismo Congreso, sino fiscales independientes, entre ellos un antiguo presidente del Banco Central de Chile, que son los que pueden iniciar casos contra los propios parlamentarios, senadores o representantes. El cómo construir un pacto, no hay duda de que tiene que pasar por toda la sociedad y empezando obviamente por la clase política, que en última instancia es la representación de todos los colombianos o de cualquier país. Esa es su primera representación, pero tiene que vincular al sector privado, a todas las fuerzas vivas, y a mí me alegra que el presidente quiera hacer este roadshow contando todo esto por todo Colombia, porque mire, si algo a mí me quedó claro en esta mañana de hoy, es que independientemente de gente con distintos matices, con distintas maneras de ver Colombia, es clarísimo que hay mucho más vocación alrededor de lo que nos une que lo que nos separa. Y hablando de la paz, tenemos que aprender a hablar distinto. Uno no puede hablar mal de una persona, decirle todo tipo de cosas y después decir, ahora pongámonos de acuerdo. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a construir, esa civilidad como país. ¿Es una puya para quién? Y la paz. Para todos. Usted dijo en la mañana que había que hablar claro, presidente Moreno, así que por eso le pregunto. Y la paz nos puede dar esa oportunidad. Fíjese cómo hay un abanico muy amplio de diversos orígenes que no es que estén de acuerdo con el gobierno, muchos de ellos no están de acuerdo con el gobierno, pero tienen un objetivo donde sí se pueden poner de acuerdo. Eso sería un primer gran paso para un acuerdo de este tipo. Estoy seguro que de ahí puede
desarrollarse un pacto en aspectos, como decía Álvaro Gómez, aspectos fundamentales de la economía. No vamos a poner de acuerdo nunca en todo, porque la política y la dinámica de las democracias no lo permite, pero sí unos acuerdos fundamentales que nos permitan de pronto hacer lo que hicieron en España, por ejemplo, el Pacto de la Moncloa, que permitió la modernización de España y en qué forma, y muy rápido, algo parecido sobre ciertos aspectos, donde en Colombia, al que bien, se ha logrado en el manejo, por ejemplo, de la macroeconomía, del Banco de la República. Ahí ha habido una especie de consenso de que eso hay que manejarlo con mucha responsabilidad, hay que permitir que el banco sea independiente. Ese tipo de pactos son muy importantes. Creo que tenemos la oportunidad este año, con esta oportunidad de la paz, para ver si sobre eso construimos otros consensos que nos permitan esta visión. El presidente Moreno mencionaba la importancia de la institucionalidad del sistema judicial. ¿Ahí usted anticipa alguna reforma importante que hay que hacer? ¿Cómo garantizar que en Colombia se imparta justicia de una manera mucho más rápida, eficaz, transparente? Si usted me pregunta dónde sería lo más importante, dónde yo ubicaría en prioridades el sector más importante para hacer un pacto de esta naturaleza, sería la justicia. Ahí, tal vez lo más importante que tenemos por delante, el gran reto es que la justicia funcione. ¿En qué funcione tendríamos que mejor. ponernos de acuerdo para que funcione? No, pues, ponemos de acuerdo en muchos puntos que hoy no permiten que la justicia funcione como debería funcionar. El origen de los magistrados, hay muchos temas donde yo creo que sí tenemos urgentemente que tratar de ponernos de acuerdo. No ha sido ¿La posible, terna no la debería ofrecer el presidente? no ha sido posible hacer una serie de reformas. Por ejemplo, avanzamos mucho en la famosa reforma de equilibrio de poderes, que está en este momento en la Corte Constitucional. Son avances en la dirección correcta, pero creo que podemos hacer algo mucho más profundo y que si logramos un consenso político para hacer reformas sería un paso importantísimo. Esa reforma yo la veo un poco más lejana, presidente. Creo que la más cercana es la que están ahora estudiando en esta comisión tributaria para la reforma tributaria. ¿Lo que usted propone coincide con lo que el BID propone? Más, Nosotros estamos estudiando lo que el BID propone, lo que propone la OCDE, lo que propuso la comisión de expertos y estamos analizando a ver cuáles de esas propuestas son viables, cuáles son convenientes, qué repercusión tendría en el recaudo, cuáles nos permitiría aumentar el recaudo, pero al mismo tiempo bajar las tarifas, en qué sectores se mantienen algún tipo de exenciones, en cuáles se quitan las exenciones. Todo ese es el estudio que se está haciendo en este momento para que podamos presentar una reforma ahí sí realmente estructural que le convenga al país, que fomente el crecimiento, que fomente la inversión y que además nos ayude a formalizar una economía que todavía, es un mal no solamente de Colombia, sino de toda América Latina, tiene un porcentaje demasiado alto de informalidad. y ya que usted habla de los informales, en el estudio ustedes plantean que una de las razones por las que no se formalizan es por la alta carga laboral y tributaria. Entonces, ¿cómo lograr que los informales que evaden impuestos se unan al mercado formal si hay más impuestos y la carga laboral es muy alta? La razón de la baja productividad, que es uno de los temas que nosotros resaltamos acá, que Rosario Córdoba contaba cómo, es decir, muchos de los temas de paso que nosotros estamos planteando no son temas ajenos a la discusión colombiana. Quizás lo que hemos hecho es integrarlos y poner esta visión de futuro, pero todos estos temas están en la discusión colombiana. Lo que falta es cómo profundizar estas discusiones y empezar ladrillo por ladrillo a ir construyendo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón por la cual hay informalidad? De una parte, aquellos que reciben un salario, que están en la formalidad, en esencia lo que están haciendo es pagando para que existan otros informales, porque el Estado le tiene que brindar salud, le tiene que brindar servicios básicos a la totalidad de la ciudadanía. Crear entonces los incentivos para la formalización no es un tema fácil ni va a pasar rápido. Algo de eso trató de hacer
la anterior reforma tributaria y se han hecho algunos aumentos en el empleo formal. Pero esto tiene que ser un tema de poder conectar muy bien y de una parte el sector privado, de otra parte entender que en el futuro, con toda esta revolución tecnológica, lo que vamos a tener es una situación en que el empleo va a cambiar radicalmente y que ya no vamos a simplemente, como contaba aquí Pedro Miguel Navas, terminar a los 25 años con un grado una persona de una universidad, sino que va a ser al transcurso de su vida que se va a tener que ir capacitando. Entonces, todos los sistemas toda la manera como concebimos el empleo es fundamental. Yo decía el otro día que una mujer que escribió un libro muy interesante sobre estos temas, Robin Chase, que vino al banco hace un par de semanas, contaba lo siguiente. Decía, mire, mis padres tuvieron si acaso 2 empleos en la vida. Mi generación, si acaso 5 o 6. Y nuestros hijos 6, pero al tiempo. Entonces, ese tema hay que tenerlo muy en cuenta en cómo vamos creando sistemas cooperativos, maneras de ir integrando a los informales, que no es fácil, pero creo que es un tema determinante y que tiene que ver mucho con la inversión social. Aquí lo decía muy bien el alcalde de Cali, o sea, en la medida que nos concentremos en entender que incorporemos todos estos colombianos que están hoy en día en la pobreza extrema, es parte de caminar en esa dirección. Presidente, ¿es posible crecer al 6% en los próximos 15 años si los precios del petróleo continúan como están? Sí, la respuesta es así de sencillo, sí. Es más, yo creo que la baja de los precios del petróleo para Colombia en el largo plazo es positiva. ¿Qué sentido? Que nosotros estábamos volviéndonos demasiado dependientes de los ingresos mineroenergéticos. Estábamos acercándonos a eso que llaman la enfermedad holandesa. Fíjese cómo esta baja del precio del petróleo nos obligó en cierta forma a despertarnos. La industria ha vuelto a crecer. Las cifras de industria, de crecimiento industrial para el año pasado se van a divulgar esta tarde. Debe haber por primera vez unas cifras muy positivas. Esperamos que la industria crezca este año entre el 7 al 8,5%. O sea que efectivamente creo que esto de la baja del precio del petróleo nos va a obligar a hacer unos esfuerzos en volvernos más competitivos. La inversión en materia de infraestructura tiene ese propósito. Durante el periodo de construcción de las obras que ya tenemos en marcha, el crecimiento estima que puede ser entre el 1 y 1,5% adicional, pero lo que deja como mayor crecimiento para el resto de la vida, por mayor competitividad, es el 0,7%. O sea que estamos creando esas fuentes de crecimiento que sean más diversificadas, que nos protejan más de los ciclos económicos y Colombia sí tiene un potencial para convertirse en uno de los países de crecimiento alto y llegar a esos objetivos de ingreso per cápita de un país desarrollado en año 2030. ¿Y en qué rubros usted ve ese mayor potencial? ¿Qué Rubros de la economía y de la industria. No, pues mire, la parte agroindustrial, sin duda alguna. El mundo está pidiendo cada vez más alimentos y vieron el primer ministro chino, el presidente chino ha venido a América Latina 2 ocasiones, ellos preocupados, ¿dónde vamos a sacar los alimentos para alimentar a nuestros chinos, que no son pocos, pero que producen solamente el 40% de lo que consumen? Y ellos ven la India, ven Indonesia, entonces están buscando. Colombia es uno de los pocos países que tiene un potencial enorme. Aquí estuvo el director general de la FAO hace 15 días ratificando, mire, Colombia es de los pocos países que realmente tienen un potencial enorme para aumentar la producción de alimentos. Si logramos terminar el conflicto e invertir en la altillanura, solamente la altillanura es una despensa futura para el mundo, Señor. y ahí hay un potencial de crecimiento enorme. Los cálculos, por ejemplo, que ha hecho Ana María Ibáñez en la Universidad de los Andes, aquí veo al señor rector, sobre crecimiento de ciertas zonas del país donde
Estado no ha estado presente, llegan al 8, 10, al 12%. O sea que sí tenemos un potencial enorme en la parte tecnológica. Hicimos un gran esfuerzo para conectar hoy en día todo el país, todos los municipios con fibra óptica, banda ancha. Ahora el gran reto es cómo usamos esa infraestructura. Los colombianos, en cierta forma, tenemos un talento especial para poder desarrollar, por ejemplo, software de tipo más simple que los que desarrollan en Silicon Valley. Ahí hay un potencial enorme para Colombia. La parte que se mencionó aquí, usar la biodiversidad, eso es parte del futuro del mundo, y nosotros somos el país más rico en biodiversidad después de Brasil y más rico por kilómetro cuadrado. Y miren un dato inteligente, un dato interesante que yo siempre he estado insistiendo y poco a poco hemos venido creando la masa crítica. Hoy el mundo entero está viviendo una revolución más profunda que la revolución de la informática, que es la revolución de la biotecnología. Las empresas en las grandes bolsas que realmente están aumentando su valor son las empresas dedicadas a la biotecnología. Y Colombia es el país más rico en biodiversidad. ¿Cómo conectamos lo uno con lo otro? Eso es algo que estamos comenzando a hacer, cómo atraemos la masa crítica suficiente de investigadores para poder meternos y saltarnos en cierta forma varios escalones en el desarrollo y meternos al mundo de la biotecnología, y ahí potenciales enormes. O sea que hay muchos retos, por supuesto, el común denominador de todo esto es la educación. Si no hacemos un gran esfuerzo, por eso nos pusimos que en el año 2025, 2030, no, 2025 seamos el país mejor educado de América Latina. Y estamos haciendo muchísimo para eso. Ese tipo de visiones, ese tipo de objetivos son los que tenemos que ponernos como colombianos. Puede que no logremos todos, pero hace 5 años, ¿quién iba a pensar que estaríamos a puertas, por ejemplo, de firmar la paz? Hablando de biodiversidad, bueno, con estas tierras fértiles y con sol todo el año, realmente tenemos una ventaja competitiva frente a otros países del sur del continente. Viajaba yo hace 2 semanas con el presidente de una ONG dedicada a la ONG a promocionar el aviturismo. Colombia es el país con la mayor diversidad de aves del planeta. Hay 40 millones de avituristas en Estados Unidos frotándose las manos, esperando que se firme la paz, que sea un poquito más seguro transitar esas zonas de mayor biodiversidad, sobre todo en la ruta de la Sierra Nevada, de la Guajira, para venir a dejar sus dólares en Colombia. Entonces me emocionó muchísimo, porque dije, ahí tenemos un campo sin explotar maravilloso. Imagínense, si esto lo tenemos en la Sierra Nevada, lo que será en el Amazonas y demás. Así que definitivamente creo que ahí tenemos una gallinita de los huevos de oro, aparte del galeón que vamos a sacar, ¿no es verdad? Galeón que nos va a ayudar a financiar un poco. ¿Qué vamos a hacer con ese oro, presidente? ¿Lo vamos a poner en un museo o lo podemos vender? Depende de cuánto encontremos, pero ese es un patrimonio de la humanidad. Si encontramos suficiente para dejarlo en los museos, podemos de pronto pensar en vender el resto, pero eso depende de los que van a determinar si es patrimonio o no. Qué bien, qué bien. Una última pregunta, presidente Moreno, porque le tengo otra para usted, presidente. Esta devaluación del peso colombiano, ¿cómo nos afecta por un lado y cómo nos beneficia si esta tendencia se sigue incrementando con estos planes a 15 años? Mire, yo creo que es una enorme oportunidad. Nosotros, y aquí se decía esta mañana, y el presidente mencionaba todas las fuentes de nuevo crecimiento. O sea, yo decía ayer en la FIT en Medellín que el próximo Zuckerberg, que ahora fue después Jack Ma, no se va a llamar ni Zuckerberg ni Jack Ma, va a ser Ramírez. Y cuidado si sale en Medellín con la ruta N. ¿Por qué? Porque las aplicaciones tecnológicas del futuro van a estar mucho más concentradas donde están países con los problemas de desarrollo que nosotros tenemos. Pero la devaluación, ¿qué hace? Nosotros perdimos en alguna medida el alto ciclo de los precios de los alimentos. Yo no soy de los que cree que este terminó, y el presidente dice una cosa muy importante. Mire,
En el año 2030 van a ingresar cerca de 3.000 millones de personas a las clases medias. En la medida que la gente llega a las clases medias, cambian sus hábitos de consumo y en consecuencia los tipos de alimentos que consumen. El hecho de que tengamos el nivel de devaluación que tenemos hoy en día nos da una oportunidad, por ejemplo, como mínimo para empezar a reemplazar importaciones de alimentos que tenemos hoy en día. Lamentablemente, siempre como que nos concentramos en lo negativo. Mire, por ejemplo, vi en Cali, celebrando una cosa maravillosa que era la vida de don Manuel Carvajal y ese tipo de colombianos que forjaron a Colombia. Una empresa arrocera que tiene unos niveles de productividad en el valle parecidos a los de cualquier país de alta productividad en arroz, por ejemplo. Entonces yo sí creo que hay una enorme oportunidad de utilizar esa tasa de cambio para poder prender otra vez los motores de una cantidad de sectores que perdieron por cuenta de la alta revaluación. Pero también que sea un momento para prepararnos para generar finalmente la manera de mejorar nuestra competitividad. Por ejemplo, yo hablaba esta mañana de lo que significan los costos de transporte. Todo esto que se está haciendo en inversión en infraestructura, en la medida que eso reduzca los costos de transporte, todo eso son ganancias en productividad. Pero si no las hace el Estado, ¿quién las hace? Entonces me parece que la medida que se vayamos sincronizando bien las inversiones del Estado y animemos mucho más al sector, seguro que todo el mundo está viendo esas oportunidades. Es lento, lamentablemente, pero también tenemos que entender que estamos en un momento del mundo de bajo crecimiento. Entonces las fuentes de crecimiento van a tener que venir de adentro de nuestra propia economía, de la manera como conectemos nuestras regiones, de la manera como nos aventuremos a conectar mucho más el mercado laboral con lo que pasa en la educación, como contaba el presidente. Creo que es un tema, nosotros no podemos estar tranquilos como país, estando siempre de últimos en las pruebas PISA que hace la OECD. Ese es el tipo de cosas que tenemos que ponernos a trabajar todos los días. Y de esa forma yo creo que podemos empezar realmente a hacer el mejor uso de esta oportunidad que nos da esta devaluación y que en alguna medida nos volvió otra vez a nuestra plata. Entonces creo que ahí es a donde viene una enorme oportunidad hacia adelante. Yo agregaría lo siguiente. Con Luis Alberto nos tocó ese periodo de apertura de la economía, de 25 años. Se abrió la economía y desde entonces siempre hemos tenido una moneda que ha tendido a la sobrevaloración. Mientras tanto, los tigres asiáticos, los que tuvieron el mayor éxito en materia de crecimiento y de desarrollo, siempre mantuvieron las monedas subvaluadas. Y hubo ahí una gran diferencia. Y eso afectó muchísimo el crecimiento industrial en Colombia, para mal, y afectó muchísimo el crecimiento industrial de los países asiáticos para bien. Creo que ahora con esta corrección se nos presentan unas oportunidades muy importantes y, repito, solo hecho de dejar de depender tanto de un solo sector, que no es además generador de mano de obra, es un paso importantísimo que nos va a presentar muchas oportunidades interesantes. Bueno, presidente, me quedan 2 minutos, menos de 2 minutos para terminar el foro. Y pues antes de darle la palabra final sobre, digamos, un mensaje final a la audiencia, quisiera pedirle permiso a los organizadores del foro para hablar de un tema de actualidad. Yo soy periodista y no me perdonaría tenerlo enfrente y no obtener de usted una reacción sobre las noticias que han hecho titulares en los principales medios de comunicación del país. No es una emboscada, no es una arrinconada, pero creo que en algún momento usted se va a tener que pronunciar y bueno, espero que lo podamos hacer aquí. Quisiera saber si vio este video tan cuestionado y qué le parece, si lo vio, las consecuencias y bueno, su reacción a la renuncia del general Palomino, del viceministro Ferro y de estas denuncias que están investigando la Procuraduría y la Fiscalía sobre esta posible comunidad del anillo entre los oficiales de la policía. A ver, Ángela Patricia, sobre la renuncia del general Palomino, yo ya me pronuncié esta mañana, una declaración y creo que quedó claro. Yo espero que rápidamente las entidades que están investigando den su
sus resultados, que no se puede señalar a un general y acusarlo de ciertas cosas que él sostiene con mucha convicción que nada tuvo que ver con lo que lo están acusando. Lo del video, yo le devuelvo a usted la pregunta. Usted es periodista, yo soy periodista. ¿Qué le parece divulgar ese video buen periodismo? La verdad es que no lo he visto. La verdad, presidente, llegué anoche al país muy tarde y hoy cuando lo quise ver por curiosidad ya lo habían descargado de la página. Así que no lo he visto. Pero, pero bueno, ya venía para el evento y no lo pude ver. Pero sí sé que ha sido muy criticado y muy cuestionado por los colegas. Y los colegas y los periodistas deberán hacer un cuestionamiento de ellos mismos, que aquí se está saliendo de madre ese tipo de ataques y de información, que eso no es un buen periodismo. Yo se lo digo como periodista, no como presidente. Gracias. Gracias por su respuesta. Y ya que me hizo una pregunta, ¿le puedo hacer otra? Sí, dígame, aunque yo pensé que la que hacía las usted- preguntas era yo aquí. Usted decía en un momento dado, no, y que entonces no vendan más empresas como una cosa mala. ¿Lo dije así? Sí, entonces usted se refería a Isagen. No, que me refería a si íbamos a vender más empresas para recoger más No, platica. porque es que yo quiero aprovechar para decirle, mire, la venta de Isagen fue un magnífico negocio. Aquí está el Yo no alcalde. dije que fuera malo, ¿no? Está Yo aquí el solamente alcalde de pregunté. Medellín, que es el presidente de la Junta Directiva de EPM, que está accionista de Isagen. Hicieron una valoración independiente, diferente a las que hizo el gobierno. Y la valoración creo que dio 3.100 cuando nosotros vendimos a 4.100, y entonces el alcalde le está pidiendo al consejo, mire, esto es un gran negocio vender a este precio. Pero lo más importante es que esa plata de Isagen para los colombianos, porque es patrimonio de los colombianos, está rentando entre 7 y 10 veces más invertida en esa infraestructura que nos va a permitir generar mucho más empleo, mucho más crecimiento que congelada en una empresa que de todas formas va a generar más energía. El agua no se va a ir, la energía está regulada, o sea que es un gran negocio. O sea, que vamos a vender más. No, porque no hay más que vender. Quiero cerrar el panel con un mensaje final de ustedes y bueno, con una nota un poco aún más positiva que este video que vimos, que realmente nos deja con las ganas de seguir soñando, de que lo podemos lograr. Así que les concedo la última palabra y bueno, llévenos a ese 2030 de Colombia. Mire, Ángela Patricia, yo he tenido la fortuna de servir al gobierno colombiano, de poder haber estado muchísimos años en Estados Unidos, de acordarme cuando iba a vender el Plan Colombia al Congreso americano. Y como decían aquí Mauricio y Juan Carlos, el miedo a veces es bueno porque lo despierta a uno. Ir con miedo a que me hicieran todo tipo de preguntas sobre qué era Colombia y uno pues con cara de joven y no sabían si uno era medio narco y todos los problemas en la mente de las personas. Y yo todos los días me levantaba convencido de que Colombia tenía unas enormes oportunidades. Yo nunca me imaginé hace 15 años que Colombia pudiera ser lo que es hoy, 15 años después. Y creo que fundamentalmente, si uno tiene intrínsecamente, como tienen todos los colombianos, una parte apocalíptica y trabajan desde el optimismo, porque hay calladitos, hacen negocios, echan para adelante.
dediquémonos a celebrar el éxito en Colombia. Dediquémonos a dedicar lo bueno que tenemos. No le tengamos miedo al futuro. Pensemos en grande. Y si algo sirve esta reunión para por lo menos empezar esa caminada, valió la pena. Presidente, usted tiene la última palabra. Yo simplemente suscribo como mías las palabras que acaba de decir Luis Alberto. Sí, el país necesita es mirar hacia adelante, ponerse grandes objetivos, dejar el pasado atrás, dejar de pensar en el pasado, mirar hacia el futuro. Este país tiene un potencial enorme, lo dice el mundo entero, todos los analistas, todos los que nos estudian, lo está diciendo el BID, lo dice el Fondo Monetario, lo dice el Banco Mundial, aquí estuvo el presidente del Banco Mundial. Mire, este país es un país con un potencial enorme. Como decía Luis Alberto este fin de semana, es que nosotros mismos tenemos que comenzar a creer más en nosotros mismos, en que realmente este país tiene un gran potencial y si logramos inyectar ese optimismo y ponernos de acuerdo y unidos trabajar por esos objetivos, pues lo vamos a lograr. Porque realmente, y creo que tenemos esa oportunidad, esto de la paz, que mucha gente dice que es que yo estoy obsesionado con la paz. Sí, estoy obsesionado con la paz porque la paz es un obstáculo. Si no logramos terminar el conflicto, no vamos a poder lograr estos resultados. Este conflicto armado nos ha costado mucho y nos seguirá costando mucho si no lo terminamos. Si tenemos la oportunidad de terminarlo y si logramos sacar ese obstáculo, el camino se va a despegar con mucho más facilidad. ¿El 23 la firmamos o no? Por eso, de marzo. Por eso yo creo que lo que dice Luis Alberto es totalmente cierto. Yo le agradezco enormemente, Luis Alberto, esto que usted está haciendo hoy, lo que el BID está haciendo hoy, le agradezco a todos los funcionarios del BID, que como le dije voy a plagiarlo porque voy a copiarme, usted mismo me va a ayudar porque me está entrenando a los funcionarios, lo vamos a hacer. Ya no hay que país entrenarlo, entero, presidente, o sea entonces, que tranquilo. Y muchas gracias, Luis Alberto. Gracias, presidente. Muy amable. Gracias, Patricia. Gracias, señor presidente Santos. Gracias, señor presidente Moreno. Muchas gracias a todos los panelistas, invitados y a ustedes por asistir. Damos por terminado el Foro Colombia hacia un país de altos ingresos con movilidad social, una obra del Banco Interamericano de Desarrollo y Foros Semana. Un último aviso para los alcaldes locales, para Federico, para Guillermo Alfonso, para Rodrigo, para Maurice, para todos los alcaldes que están con nosotros hoy. Tienen un almuerzo